Bienvenido al tercero de una serie de videos sobre cómo resolver ecuaciones trig. En este video hablaremos sobre cómo resolver ecuaciones de disparo que requieren el uso de identidades, cómo resolver ecuaciones de disparo que no son factorables, y también cómo resolver ecuaciones de disparo cuadrando ambos lados. Entonces, los primeros dos videos son bastante directos. Ahora vamos a ver algunos problemas más desafíos. En este primer problema queremos solucionar la ecuación en el intervalo de 0 a 360 grados y tenemos cosino cuadrado x, sino cuadrado x igual 1, 2. Normalmente cuando podemos escribir una ecuación en términos de una función trig es muy útil. Así que recuerda la identidad sin square de x más cosine square de x igual 1. Debemos hacer una elección si queremos sustituir una expresión en para cosine square de x o sin square de x. Y en muchos casos hay más de una manera de hacer esto, pero reemplazaré sin square de x con 1, cosine square de x. Y desde que estamos restruyendo sin cuadrado x, debemos restar la cantidad 1, cosine square de x. Ahora vamos adelante y claremos estas paréntesis. Aviso, tenemos un y luego también más coseno cuadrado x, así que terminaremos teniendo 2 coseno cuadrado x, 1 igual 1, 2. A continuación, aislaremos el cosino cuadrado x, así que agregaremos 1 a ambos lados. 1, 2 más 1 sería 3, 2. Y ahora dividiremos por 2 o multiplicaremos por 1, 2. Entonces tenemos coseno cuadrado x igual 3, 4. Ahora vamos a raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Tenemos cosino x igual más o la raíz cuadrada de 3, 2. Ahora, esta relación debería recordarnos de un triángulo derecho 30, 60, 90, donde el cosino de un ángulo de 30 grados es igual a la raíz cuadrada 3, 2, lo que nos dice nuestro ángulo de referencia será 30 grados. Y porque el valor de la función de cosino es más o raíz cuadrada 3, 2, tendremos que dibujar un ángulo de referencia de 30 grados en cada cuadrante para determinar todos los ángulos que producirán este valor de función de cosino. Así que vamos adelante y hagámoslo. Vamos adelante y etiquetemos todos los lados de cada triángulo. Y aviso de que cada uno de estos ángulos tendría un valor de función de cosino de más o raíz cuadrada 3. Vamos adelante y descubra lo que serán todos estos ángulos. Hay 30 grados. El próximo ángulo sería 180, 30 o 150 grados. El tercer ángulo sería 180 más 30, esto es 210. Y por último, este ángulo aquí sería 360, 30 o 330 grados. Vamos adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. Lo que podemos hacer es tipar el lado izquierdo de la ecuación en y1, y el lado derecho en y2, y luego usar la característica de la mesa para verificar. Así que lo que hacemos ahora, asegúrese de que y1, y 2 son iguales a estos valores de x. Asegúrese de que estamos en modo de grado, que estamos. Ahora vamos a nuestra tabla segundo gráfico. También asegúrese de que tenemos nuestra mesa en la opción de pregunta. Así que bajaremos a la variable independiente, asegúrese de que esté preguntando lo que está. Prensa segundo, gráfico. Y ahora escribiremos lo que pensamos que son las soluciones. Y todo parece bien porque y1 es igual a y2 por estos x valores. Vamos adelante y probemos otro problema. Ahora, para este problema no hay sustitución obvia. Sin embargo, esto debe recordarnos de la identidad que tan cuadrada θ más 1 es igual a θ cuadrada segura. Así que lo que podemos hacer aquí es realmente cuadrado en ambos lados de la ecuación, y cuando lo hagamos obtendremos un θ cuadrado tan y θ cuadrado seguro. Y luego podemos usar esta identidad para realizar una sustitución. Así que vamos adelante y pruébalo. Cuadramos cuadrados ambos lados. Ahora, ¿realmente tenemos que faltar esto? El resultado sería tan cuadrado θ, más 2 raíz cuadrada 3 tan θ más 3. Ahora, recuerda que este término medio vino de faltar esto. Que escribiríamos esto 2 veces y luego fallarlo. Ahora, para obtener esta ecuación en términos de solo tangente, ahora podemos reemplazar el θ cuadrado seguro con θ cuadrado θ más 1. Así que haremos una sustitución aquí. Y ahora que tenemos todo en términos de tangente, podemos ver que si restringimos a θ cuadrado θ de ambos lados, se eliminarán estos dos términos. Así que ahora podemos resolver esta ecuación por tan θ.
Así que el primer paso sería restar 3 hexanewtones a ambos lados. Así teníamos 2 raíz cuadrada 3 teta tangente igual menos 2. Dividir por 2 root cuadrado 3, así que quedamos con teta tangente igual. Esto simplifica a, un root cuadrado 3. Así que estamos buscando los ángulos que tienen un valor de función tangente de menos 1 raíz cuadrada 3. Y, de nuevo, esto debe recordarnos de un triángulo derecho 30, 60, 90. Si mira un ángulo de 30 grados, el tangente de este ángulo sería 1 raíz cuadrada 3. Como tenemos un valor de función negativa, sabemos que el tangente es negativo en el segundo y cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué haremos? Esbozaremos un ángulo de referencia de 30 grados en el segundo y cuarto cuadrante para averiguar qué ángulos. Así que este primer ángulo parece que sería 150 grados. Y la segunda solución parece que sería 360, 30 o 330 grados. Y piden que los ángulos están en radianos, así que 150 grados serían radians 5 pi 6. Y 330 grados serían 11 pi 6 radians. Ahora, debemos tener cuidado aquí. Cuando cuadrados ambos lados de una ecuación a veces tienes soluciones extrañas, que son soluciones que pueden aparecer como soluciones, pero no trabajan realmente en la ecuación original. Así que avancemos y verifiquemos esto como lo hicimos en el número 1. Así que tipos el lado izquierdo en I1, y luego en I2 tipamos seguro X. No hay clave segura. Tanto tipemos en un cosine X vaya a nuestra mesa, y tipos en lo que pensamos nuestras soluciones. Ya estoy en modo grado. Así que voy a escribir 150 y 330. Lo que notaremos aquí es que 150 grados, y 1 y 2 son opuestos, por lo que no son iguales. 150 grados no es una solución, y aviso de que 330 grados verifican. Así que es importante que comprobemos nuestras soluciones cuando cuadramos los ambos lados de una ecuación. Esta no es una solución. Tenemos una solución, que es 11 pi 6 o 330 grados. Bueno. Creo que tenemos tiempo para uno más. Así que hay 2 posibles sustituciones que podríamos hacer aquí. Podemos intentar reemplazar sin squared x con 1, cosine squared x, pero luego todavía tenemos este doble ángulo. Así que vamos a seguir adelante, y reemplazar cosine 2x con cosine squared x, sin squared x y ver a dónde nos lleva a nosotros. Y esto ayuda porque aviso que tenemos, sin squared x más sin squared x, así que añadidos a 0. Y nos dejamos con cosine cuadrado x, 3 cosine x igual 1. Parece que está en forma cuadrática, así que adelante y confíguelo a 0. Ahora, los otros problemas que hemos visto, esto siempre fabrica, pero ahora hemos llegado a uno que está en forma cuadrática, pero no factorable. Debemos tener que utilizar la fórmula cuadrática para encontrar las posibles soluciones para este donde nuestro valor a será igual a 1. B igual menos 3 y C igual menos 1. La diferencia aquí es en lugar de decir que X es igual que tenemos cosino X igual B o menos 3 más o guión. La raíz cuadrada de B cuadrado, 4a2xa y esto simplificará a 3 más o, la raíz cuadrada de 9. Más 4 raíz cuadrada de 13,2. Vamos adelante y encuentre las aproximaciones decimales de estos dos valores. 3 más la raíz cuadrada de 13 dividido por 2 es aproximadamente 3.3028. Y 3, raíz cuadrada 13 dividida por 2 es aproximadamente menos 0.3028. Lo primero que debemos reconocer es que la gama de cosine x es el intervalo cerrado de 1 más 1. Así que esto no nos dará ninguna solución posible para X. Tomemos una mirada más cercana a esta en la próxima pantalla. Lo que podemos hacer ahora es tomar el cosino inverso en ambos lados. Así que en el lado izquierdo tendremos X, y en el lado derecho iremos a nuestra calculadora, y esto nos da aproximadamente 107.6 grados. Dibuja este ángulo en el plano coordinado. Tenemos 90 más otros 17.6 grados. Ahora, aviso que significa que nuestro ángulo de referencia aquí sería 180, 107.6 o 72.4 grados. La razón que es importante es porque recuerda que el cosino es negativo entre el segundo y el tercer cuadrante. Entonces, hay otro ángulo que tiene el mismo valor de función coseno en el tercer cuadrante con el mismo ángulo de referencia. Entonces, si esbozamos otro ángulo de referencia de 72.4 grados en ese cuadrante, este ángulo aquí será otra solución a esta ecuación. Tenemos 180 más 72,4.
que es aproximadamente 252.4 grados. Espero que hayas encontrado este video útil.